La verdad es que nadie nunca explica esto bien. Esta es una de las razones por las que, ahora que siento más confianza, tengo que compartir este material, porque mucha gente está muy confundida. Poniéndolo en palabras simples, básicamente hay tres fuentes para reconstruir el texto marcionita. La más obvia de todas es la fuente directa, citas reales del Evangelio de Marción. Se les conoce como los padres de la Iglesia, pero eran gente que escribía en contra de Marción. Decían, Marción dice X, Y, Z. Así sabemos que, por lo menos, ellos se imaginan que están citando el texto de Marción. Esos son los testigos directos. Lo que entonces hacen los estudiosos es llenar los huecos, porque si solo usamos los testigos directos como máximo, recuperamos alrededor de un 70% del texto. Y por diversas razones, esto hace que los expertos no queden satisfechos. Y para llenar todos estos huecos, ellos echan mano de lo que yo llamo fuentes indirectas. Una fuente indirecta sería usar las variantes del texto de Lucas canónico. Una segunda fuente indirecta sería usar las variantes en los textos de los demás evangelios. A simple vista, esto sonaría ilógico, porque ¿por qué carambas nos apoyaríamos en los manuscritos de sus enemigos? Ellos están copiando un libro que responde a Marción y busca desplazar su texto. Y los estudiosos van a usar ese libro pensando que van a recuperar el texto de Marción de los manuscritos de Lucas canónico. Y los demás no se dan cuenta que eso es lo que ellos están haciendo. Y lo primero que piensan es, voy a comprar el libro de Klinghardt. Pero se compran el volumen más barato del Evangelio más antiguo, que solo tiene la traducción al inglés. Pero no se van a aventar las 1000 o más páginas del volumen más caro. Se llama El Evangelio más antiguo y se publicó en 2 tomos. Por todo lo que acabo de decir, casi nadie va a comprar ese libro. Van a preferir entrar a YouTube a buscar videos, pero no se van a dar cuenta que hay muchos métodos y mucho menos están preparados para entender. Un texto que es difícil de leer porque está traducido del alemán y usa muchos términos técnicos, además de ser muy caro. Con eso ya son 3 strikes y ponchado. No les van a quedar ganas de leerlo. Pero, para explicarlo de la manera más sencilla, podríamos concebirlo desde una perspectiva paradigmática minimalista de un editor como Dieter Roth. Dieter Roth es un gran académico y trabaja en Boston College. Pero es un autor un poco difícil de leer, porque en su mayoría ha escrito artículos sobre Marción, y regularmente solo los estudiosos tienen acceso a ellos. Pero valen su peso en oro. Si pueden, consíganse todo el material de Dieter que puedan. Básicamente, él usa a Tertuliano y Epifanio como testigos directos. ¿Quedó claro? ¿Qué les parece si seguimos con el diálogo de Adamancio? Estos son los principales testigos que aportan el mayor contenido del Evangelio de Marción. Como se imaginarán, Dieter es muy buen crítico textual. Conoce todos los manuscritos católicos, pero no los usa como fuentes independientes. Solo los utiliza para confirmar las lecturas de los testigos directos. Klinghardt, quien, a pesar de que le da prioridad a las citas de los padres de la Iglesia, también está dispuesto a llenar los huecos con variantes del Lucas canónico. Y tiene su propia teoría de por qué esto es válido, pero solo les voy a explicar con peras y manzanas. La teoría es que el Evangelio de Marción es el más antiguo, y por tanto, todos los demás evangelios son plagios que usan el núcleo de Marción, pero lo reelaboran de manera distinta. Hola amigos, soy el Dr. David Litua, y quiero agradecerles por ver este video y por compartirlo. Aprovecho para decirles que una excelente manera de contribuir a este canal y permitir que yo pueda seguir produciendo contenido de calidad en 2026 es apoyándome por Patreon. No dependemos de contenido automatizado por IA o para inflar el número de vistas. Dependemos de las suscripciones a este canal, la Academia Gnosis.
así como de donaciones privadas, pero sobre todo de Patreon. Al unirse a Patreon, inmediatamente obtendrán el beneficio de poder leer alrededor de 900 publicaciones que he hecho en los últimos 3 años. También tendrán acceso a mis análisis más recientes, así como acceso anticipado a mis videos. Los diferentes niveles van ascendiendo, permitiéndoles hacerme preguntas, descargar en PDF 2 de mis libros completos, recibir servicios de revisión académica e incluso un nivel donde funjo como su tutor personal. Únanse a mi Patreon para apoyar educación en línea, basada en evidencia. Los enlaces están en la descripción. Esta parte no es tan fácil de leer, así que tendré que parafrasear un poco. Siempre que consulten a Klinghart, dice que cuando hay testimonio del Evangelio de Marción y los padres de la Iglesia y las variantes de los manuscritos están en desacuerdo, la regla dice que hay que darle prioridad a la versión que más se aleja de la redacción que aparece en el texto mayoritario, y no a los padres de la Iglesia. A lo que él se refiere como el texto mayoritario es a lo que conocemos como el Lucas canónico. Regresémonos un poco. Todo esto significa que, aunque él va a hacer uso de los padres de la Iglesia, va a haber ocasiones en las que va a revisar los manuscritos del Lucas canónico y pensará, esta variante se ve muy diferente a la del texto mayoritario del Lucas canónico, y posiblemente se remonta hasta Marción. En algunos casos, no en muchos, sino solo en algunos, el testigo indirecto, el número 2, puede desplazar al número 1, el testigo directo. Y es aquí donde creo que hay una falla al plantear su metodología. La edición de Klinghart queda contaminada y no es la más adecuada para usarse cuando se permite que esto pase. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Al final, ustedes son los que deciden. Hay que darle prioridad a los testigos directos. Vámonos con Mark Bilby, que pertenece a la corriente maximalista. De hecho, Bilby es el único académico que conozco que hace uso de las 3 fuentes. Entonces, para llenar todos esos huecos, él no solo va a usar las variantes del Lucas canónico, también va a echar mano del texto y las variantes de los otros evangelios canónicos. Aunque tal vez la edición de Bilby no sea muy conocida, hay algunos puntos que sí quisiera señalar. Creo que, a pesar de que tiene mucho que aportar, podría haber hecho un mejor trabajo en este aspecto. Su trabajo sería de mejor calidad deshaciéndose de la información deficiente. Lo que él hace para darse una idea general de lo que decía el Evangelio de Marción es utilizar ediciones muy antiguas, de más de 150 años. Por ejemplo, las de Hahn, Zahn y Harnack. Todos ellos crearon sus ediciones basándose en lo que pensaban que tenía el texto de Marción. Y entonces usaban citas de los padres de la Iglesia, pero también criterios como ¿podría Marción haber creído en esto? Y si pensaban que no creía en un concepto, contaminaba los resultados porque jugaban al adivino. Es como si dijeran, voy a creerles a los heresiólogos que Marción era un docetista, y me voy a saltar todos los pasajes en que se menciona que Jesús era de carne y hueso. Esa es una pésima metodología. Incluir a estos estudiosos de antaño en su estudio, diciéndonos cuándo datan el Evangelio, es nada más como para salir del paso. Simplemente nos podemos deshacer de las ediciones anteriores a 1995. Otra decisión, o tal vez otra área en la que hay oportunidad para mejorar, es que, para los que tienen el texto de Bevun y Klinghart, se habrán dado cuenta que pueden leer la traducción al inglés. Y además, tienen una enorme cantidad de notas y explicaciones sobre cómo tomaron las decisiones para cada lectura. Y todo queda mucho más claro. Mark no tiene nada de eso. Es sumamente importante que las incluya, porque si él es el único de todos los editores que está rellenando los huecos con manuscritos de los evangelios no lucanos, nos tiene que explicar cómo está tomando esas decisiones. Así tendría que ser cada vez que lo hace.
pero si no lo hace, se le vuelve imposible al lector poder juzgar la fiabilidad de su método. Tal vez algunos de ustedes que ya descargaron la más reciente edición del Evangelio de los Pobres de Bilby me puedan mostrar dónde lo hace. Y aunque yo lo he revisado a conciencia, sigo sin encontrar nada. Y ese es un problema en potencia. Creo que el problema general con esta visión maximalista es que insiste en tener una versión completa del Evangelio de Marción. De hecho, Bilby lo dice explícitamente. Él dice en la página 63 de su edición más reciente, algo así como que esto es algo que quiere hacer por criterios y razones estéticas. La esencia del enfoque maximalista restaura tanto detalle y color subyacente posible, para recuperar la obra de arte lo más próxima a la original como sea posible. Y para él, esto significa que no existen pasajes no atestiguados. Un pasaje o está o no está. Para mí, eso es muy desconcertante, porque el Evangelio de Marción está lleno de material no atestiguado, y dar la impresión de lo contrario, para mí resulta un tanto engañoso. Obviamente todo mundo, yo incluido, quisiera tener un texto continuo, con divisiones en párrafos, una tipografía muy bonita para que fuera más fácil de leer. La realidad es distinta, porque a veces solo hay una palabra atestiguada para determinado pasaje. Y entonces tienes que decidir qué imprimir. Es por eso que no creo que el editor esté en posición de decir, voy a rellenar todo este pasaje usando el Lucas canónico, si solo se conserva una palabra del texto de Marción. Obviamente, habrá quienes estén en desacuerdo. Incluso, algunos podrían decir, puedes reconstruir el esqueleto completo de un tiranosaurio con una costilla. Tal vez sí se pueda, pero no estoy seguro. Para mí, eso implica un mayor margen de error, y creo que es preferible ser un poco más conservador al aplicar la metodología. Porque si usamos el Lucas canónico para rellenarlo, aunque sean las variantes que se alejan del Lucas canónico, a mi parecer, hay una alta probabilidad de que se cometa un error, y en el proceso se distorsiona el texto de Marción. Porque sabemos que su texto difería, muchas veces, de formas muy sutiles. Esta es mi postura. Si vas a llenar los huecos con lecturas de manuscritos católicos de Lucas, hay mayor probabilidad de llegar a conclusiones incorrectas. ¿Y eso por qué? Podríamos usar un análisis estilométrico para determinar la voz propia de Marción, y hasta cierto punto, tal vez hasta determinaríamos su uso preferido de palabras, como que evita hacer referencia a la cruz o la palabra laos. Igualmente, podríamos hacer un análisis estilométrico de Lucas, ¿no creen? Y averiguar cuáles son las palabras favoritas del editor lucano. Es distinto con Marción, y no podemos hacerlo, porque no tenemos el texto completo. Podemos hacernos tontos, diciendo que sí tenemos un texto completo, si usamos las ediciones del siglo XIX del texto de Marción para nuestros conjuntos de datos. Pero no sería el texto de Marción, ¿verdad? Sería la versión de un alemán del siglo XIX. Estos son algunos de los focos rojos que hay que señalar, para que todos estén al tanto. Porque siendo honestos, si ves un video en YouTube, no te explican todo esto. Y todavía hay mucha resistencia entre los académicos para aceptar que el Evangelio de Marción fue el primero. Pero todas estas teorías dependen de que el Evangelio de Marción sea el primero o el más temprano, o de los más tempranos en la tradición. Bilby cree que puede usar los manuscritos de Marcos para reconstruir el de Marción, puesto que él piensa que Marcos tiene por lo menos 3 ediciones. El editor usó el texto de Marción en la segunda y tercera. La verdad, no conozco a alguien más aparte de Bilby que comparta esa teoría sobre cómo surgieron los evangelios. En parte, ese método queda determinado por una teoría sobre cómo. Más bien, creo que sería mejor y con menos sesgo
si se aplica un método que no dependa de una teoría sobre cómo surgieron los evangelios, porque eso sería difícil de probar. Yo tendría mis dudas si se echa mano de una teoría que no ha sido probada o aceptada por la mayoría. Eso no ayuda en nada a tu argumento. Solo quería señalar todos estos focos rojos. No quiero parecer ni extremadamente escéptico o conservador. Poniendo las cartas sobre la mesa, concuerdo con el modelo de 2 pasos de Bedún, que es muy próximo al procedimiento de Roth. Este es el primer paso: recopilar todas las citas patrísticas y luego analizarlas para ver los hábitos de citación, las agendas teológicas y las estrategias retóricas. ¿Quedó claro? Sin embargo, en la práctica, puede que Tertuliano cite a Marción, pero Tertuliano no es muy cuidadoso. Marción tiene un texto muy particular y muy ajeno a Tertuliano. Y si se fijan en las demás citas de Tertuliano, él tiene una tendencia abrumadora de citar según el texto con el que está familiarizado, en este caso, el latín antiguo. Es como alguien que creció escuchando a su madre leyendo de la Reina Valera desde niño, en un entorno muy fundamentalista. Luego, se mete a Internet y dice: voy a citar una versión moderna, como la Biblia de Jerusalén. Y dice algo así como: he aquí, Jehová te dice que por ventura te herirá. Pero eso no es la Biblia de Jerusalén. Lo que recitó es la versión que esa persona tiene grabada en la cabeza, la que aprendió de memoria. Algo que pasa con Tertuliano es que acostumbra decir cosas como: Marción dice X, y para nuestra sorpresa, Tertuliano cita de su versión favorita de la Biblia. Y la forma en que podemos comprobar eso es porque Tertuliano cita el mismo pasaje en otros textos que no tienen nada que ver con Marción. En su texto sobre la oración, podemos ver que Tertuliano cita las bienaventuranzas en su versión favorita, y luego, en su texto contra Marción, vuelve a citar las bienaventuranzas en su versión favorita. Y entonces el estudioso se pregunta: bueno, ¿está citando a Marción o nada más está citando su versión favorita? Por eso usamos los hábitos de citación. Así sabemos cuál es su versión favorita. Y si es diferente, entonces probablemente es el texto de Marción. Pero el objetivo de hacer esto es minimizar la inclusión del contenido que no esté directamente atestiguado. Entonces, de entrada, se da por sentado que no vamos a revisar las variantes textuales del Lucas canónico. ¿Nos queda claro? Cuando terminamos de revisar las citas patrísticas, nos daremos cuenta que a veces están en desacuerdo unas con otras. Podemos tratar de resolver el problema. Revisamos estas variantes contra el Lucas canónico para ver si, efectivamente, hay rastros de la edición marcionita enterrados en una variante del Lucas canónico. ¿Qué suele suceder? No estoy diciendo que eso no pase de vez en cuando, pero este sería el paso número 2. Las variantes de los manuscritos católicos nunca reemplazan las citas del paso número 1. Esto es lo que propongo como fiable, y es por eso que recomiendo a Bedún antes que nadie, aunque habría que actualizar su traducción al inglés. Sin embargo, es la mejor versión. Salió en 2013. Si quieren hacer un estudio más serio, pueden revisar todas las versiones. Aunque creo que lo mejor sería aprender griego, pero si no saben griego, tienen que revisar todas estas reconstrucciones. Y si en algún momento quieren publicar algo en su blog sobre lo que dice el texto de Marción, les diría que les recomiendo que empiecen con los minimalistas, porque no es suficiente con usar una de las ediciones y creer que eso fue lo que dijo Marción. No, desafortunadamente requiere de un trabajo más arduo. Cuando uno empieza con una postura minimalista, se tiene un menor margen de error. Les recomiendo que empiecen con Roth. El único detalle es que Roth da el texto griego, sin traducción. Esa es la gran desventaja de su edición. Y si no saben griego,
no pueden empezar con Roth. Si ese es el caso, entonces yo les recomendaría comenzar con Bedún. También creo que es muy provechoso si revisaran lo que tiene que decir Kleinhardt, lo que dice Bilby. Por supuesto, pero tomen en cuenta que sus principios editoriales son más permisivos, y creo que dan pie a un margen de error más grande, porque hacen uso de fuentes que no son necesariamente válidas o no son fiables. Las lecturas más certeras disponibles son las de quienes citaron el texto de Marción. Admito que algunas variantes del Lucas canónico pueden remontarse a una versión marcionita, pero dado que no tenemos un solo manuscrito de los Evangelios procedente de la época de Marción, no podemos saber si están contaminados. Es posible que todos nuestros textos estén contaminados. Seamos sinceros, las primeras copias completas de los Evangelios son del siglo III. Y esa es una gran desventaja. Son como 50, 60 años después de Marción. Entonces, ¿hay esperanza de que podamos reconstruir los Evangelios alrededor de la época de Ireneo? Mi escepticismo radica en la falta de datos. Podríamos reconstruirlos o no, pero cualquier información fue destruida. Y eso lo vamos a seguir debatiendo. Hay que ser honestos con la gente y decirle, el Evangelio se perdió y hay un vacío en la tradición manuscrita alrededor del año 150. No tenemos nada. Y algunos dirán, pero tenemos P52, que es como del año 125. Esos son puros cuentos. Su información está desactualizada. ¿Por qué digo esto? Porque no creo que Marción compuso la versión más antigua del Evangelio. La historia textual más temprana de los Evangelios es tan oscura y compleja como para rastrear la fraseología de Lucas hasta la edición de Marción. Pues, esta es mi postura. Y como les mencioné, les recomiendo que empiecen con Roth o Bedún. Y sigan avanzando con el material para que tomen sus propias decisiones. Ustedes tienen la última palabra. Si se atreven, les recomiendo que lean a todos estos autores. Y entonces vengan conmigo y me digan, David, en general, tenías razón, pero yo creo que te hace falta matizar. Y es bienvenido, sin problema, porque es un tema complejo.